Estoy seguro que a ti también se te haría raro si vieras a una persona saltando y con tanta alegría dirigiéndose al templo, porque no es normal, seamos honestos, no es normal que una persona vaya saltando y regocijándose al templo, porque para muchos es costumbre, simplemente van, tienen que ir y pasar ese rato durante, no sé, hora y media, 2 horas en el templo. Para otros es una obligación, toca, para que Dios no me regañe. Hay personas que van un poquito más contentas, pero tú lo viste y dijiste, esto no es normal. No es normal que una persona vaya con tanta alegría al templo. Y sobre todo, porque tú viendo su rostro, sabes que de esa persona te habían hablado. En algún lugar tú lo habías escuchado. Esa persona era muy famosa en el pueblo, porque él, antes de toda su historia, era un devoto. Qué persona tan devota. De verdad, era una persona que estaba ahí conectada con Dios, que aunque no era parte de los levitas, estaba conectado en el templo todo el tiempo sirviendo de alguna forma. Él sabía precisamente cuáles eran las leyes que hacían a la gente impura y pura, qué era lo que era aceptable y lo que Dios rechazaba. Y hubo un día, un terrible día, siempre llegan esos días, donde él no quiso decirle a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos, para no preocuparlos. Hay personas que deciden guardarse ciertas cosas para proteger a los que aman. Y notó que había una erupción extraña en su piel. Trataba de taparla con el manto, pero cuando iba a mirarla al día siguiente, la erupción había crecido un poco más y estaba empezando a inflamarse y tomaba unos colores, unos olores que no debía tomar. Y él sabía lo que debía hacer. Él sabía que tenía que ir hasta el templo porque el sacerdote era la única persona autorizada para decir qué se debía hacer. Y el sacerdote, tomando un rollo de la ley, esta persona le muestra su herida y mira el grosor, el tamaño, la forma. Y le dice, por norma, que tiene que aislarse durante 7 días. ¿Qué pensarías tú durante esos 7 días? ¿Qué orarías durante esos 7 días? Porque nadie decide enfermarse, ¿sí o no? ¿Quién decide enfermarse? ¿Quién a principio de año dice, Señor, que me dé un cáncer a mitad de año? Nadie planea eso. Nadie planea una enfermedad, ¿sí? 7 días en profundo silencio, esta persona pidiéndole a Dios, al Dios que creó el universo con su palabra, que se dignara mirarlo, que por favor esa llaga se fuera, porque él sabía lo que pasaba si volvía al sumo sacerdote y esa llaga no había cedido. Todo envuelto en telas, este hombre después de los 7 días va al sacerdote y ve cómo lentamente va quitando las vendas. Y a medida que se acerca a esa herida, ve más sangre, ve infección, ve pus, ve que esta herida cutánea ha crecido. El sacerdote da un paso hacia atrás y le dice, te declaro impuro. Y esto es lo que decía la palabra de Dios respecto a las personas que eran declaradas impuras. La persona que contraiga una infección en la piel, en este caso la lepra, usará ropas rasgadas y no se peinará. Algunos cumplen con esa segunda parte. Con el rostro semidescubierto irá gritando, impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Ya no podía despedirse de su esposa ni de sus hijos. Ahora era un paria social. Entonces, traje una maleta por lo que dicen que la vida es como un viaje y esas cosas. En la maleta de este hombre, entonces, ahora tiene que vestir harapos. Ahora esta es la muestra física de que él es un impuro,
¿Por qué? Porque nadie quiere tener contacto con un impuro. Porque si tú tenías contacto con un impuro, te hacías impuro, entonces no podías ir al templo. Estas personas por eso vivían lejos, y si tenían que entrar a las ciudades para comprar algo, tenían que ir vestidos. Si tú veías a alguien con harapos, ya sabías, ese es un inmundo. A medida que iban creciendo las ciudades y a medida que hay más personas y hay más bullicios, por ejemplo un sábado de mercado o cosas por el estilo, entonces empezaron a implementar otra práctica, y era la práctica de una campana. Entonces, los inmundos, los impuros, tenían que ir con campanas, vestidos con sus harapos y gritando a viva voz que eran impuros, para que nadie tuviera contacto con ellos. Vamos a hacer un experimento. Les puedo pedir que cierren los ojos, algunos ya lo tenían cerrados, pero pueden cerrar sus ojos por favor, porque están muy concentrados en la palabra del Señor. ¿Pueden cerrar sus ojos por favor por un momento? Son judíos del primer siglo. Está haciendo mucho calor. Es un día de mercado. No sé qué vas a comprar. Tienes ganas de cocinarle algo especial a tu familia. Por fin te pagaron esa semana los jornales que te debían. Y quieres aprovechar para comprar algo, invitar quizás a unos amigos. Y entonces vas por las cálidas calles de Jerusalén. Y a lo lejos escuchas. Y detrás de esa campana, una voz desgarrada. ¡Impuro! 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 Pueden abrir sus ojos. Pregunta: ¿cómo se sentía la persona que llevaba los harapos y la campana? ¿Qué palabras utilizarías para definir cómo se sentía esa persona? Tristeza, abandono, humillación, rechazo. ¿Se dan cuenta entonces que la lepra no solamente era una enfermedad del cuerpo, era un dolor del alma? Porque esta persona había sido expulsada de los demás y no podía tener contacto con nadie. Pero resulta que hay un rabino que acaba de predicar el mejor sermón jamás predicado. 3 capítulos completos del libro de Mateo están dedicados a este sermón, que se conoce como el Sermón de la Montaña. Miles de personas lo seguían y lo escuchaban. Aún hoy estamos estudiando sus palabras. Nunca jamás un impuro pensaría acercarse a un rabino. ¿A quién se le ocurre eso? ¿Por qué? Porque si esta persona decidía acercarse a un rabino para tocarlo, el rabino tenía el derecho, si quería, pedir que mataran a esta persona a pedradas. Pero, ¿qué pasa si este rabino es Jesús? Mateo capítulo 8 dice lo siguiente: cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y se arrodilló delante de él. A ver, ustedes saben lo que debía hacer esta persona si quería acercarse a las multitudes. ¿Qué debía hacer? Gritar que era un impuro. ¿Pero está pasando eso? Es decir, esta persona está tomando un riesgo muy grande por acercarse a Jesús. Y ese es un elemento muy importante a la hora de hablar de la sanidad, ¿sí o no? Toda sanidad es un riesgo, porque a veces nos hemos acostumbrado tanto a estar enfermos. Es más cómodo el status quo de la enfermedad que ir y arriesgarnos por Jesús. Hay otra escena
donde Jesús se encuentra con una persona que está enferma hacía muchos años. Estaba al lado de un estanque, ustedes se acuerdan de esa historia, ¿verdad? Y todas las personas que cuando venía un ángel tocaba el estanque, cualquiera que se acercara y tocara el estanque quedaba sanado. Fácil si usted es sordo, ¿sí o no? Porque si usted no oye nada, pero ve el ángel, tocó el ángel y usted se queda callado, igual es sordo, ¿no? Entonces se queda callado y va, toca y se sana. Si usted es ciego, fácil también, porque escucha, ¿sí o no? Pero si usted es paralítico, ¿cómo así? 38 años dice la Biblia que esta persona llevaba allí. Y cuando Jesús se acerca, este hombre mendigaba y le dice a Jesús, deme algo. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres ser sanado? ¿Por qué esa pregunta tan rara de Jesús? Porque uno diría, a ver papi, obvio, ¿sí o no? ¿Sí? Porque si usted está enfermo y es paralítico, a usted probablemente la gente le dé plata, ¿sí o no? Pero si ya no, uno no pide plata porque soy ex paralítico, ¿sí o no? La necesidad a veces nos marca una forma de vida. Hay gente que se acostumbra a estar enferma y se siente bien estando enferma y dice cosas tan profundas como yo soy así y no voy a cambiar. ¿Sí o no? Hay gente que se acostumbró a vivir con amarguras y las conscientes les tienen nombre, la chiquis o alguna cosa así, y entonces la tiene ahí y la consiente y uno les pregunta, ¿por qué no hablamos de eso? No, Miguel, hábleme de cualquier cosa menos de eso, porque entienden perfectamente, acercarse a Jesús es un riesgo. Jesús, y ustedes me entienden lo que quiero decir, no vino para hacer nuestra vida más fácil. Jesús vino para darnos una nueva vida. Díganme si no es arriesgado eso de el que quiera salvar su vida la perderá. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y su cruz no es su suegra, hermano. Su cruz es entregar la vida por Jesús. Eso es muy arriesgado. Es más fácil esperar a que Jesús haga algo por mí que yo acercarme a Jesús para que me transforme. Lo he visto una cantidad de veces inaudita con los jóvenes. Hace unos años estaba pastoreando a un muchacho y estábamos hablando sobre Jesús y él había conocido el evangelio y toda la cuestión. Y entonces yo le digo, hermano, yo creo que tú deberías bautizarte. ¿Por qué? Porque bautizar no salva, pero bautizar es una muestra de que somos salvados. Es una manifestación pública que le decimos a la gente, yo soy un seguidor de Jesús. ¿Listo? Esa es la manifestación pública del bautizo, por eso es tan importante. Entonces le dije, hermano, deberías pensar en bautizarte. Y él me dice, no, Miguel, yo tengo un plan. Póngale atención al plan de este hombre. Él me dice, yo voy a vivir mi vida loca, así me dijo, voy a vivir mi vida loca hasta los 75 años más o menos. Ahí yo me enfermo. El man tenía planeado enfermarse, brillante en su máxima expresión, ¿no es cierto? Me enfermo a los 75 y a punto de morirme le digo, Señor, perdóname. Y ya. Ese hombre entendía el evangelio, porque sabía que entregar su vida a Jesús era un cambio y él no estaba dispuesto a hacerlo. Es fácil esperar a que Jesús me salve. Lo difícil es acercarme para que me transforme. Toda sanidad siempre es un riesgo. Y este hombre ya no quería vivir en el status quo, pero para eso tuvo que arriesgar su vida por acercarse a Jesús. Y vean la forma como esta persona se acerca a Jesús. El texto sigue y le dice, y suplicó. Suplicó, qué palabrita, ¿verdad? Y suplicó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Noten que no dijo, Señor, yo reclamo mi sanidad. Señor, yo decreto mi sanidad. Señor, yo piso, arrebato, pacto y declaro mi sanidad.
Bueno, van a vetar este video de YouTube, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que muchas de las formas como entendemos la oración es decirle a Dios lo que tiene que hacer. De hecho, utilizamos mucho la expresión de Dios contestó mi oración cuando las cosas salen como yo esperaba, ¿sí o no? Pero les hago una pregunta, si Dios dice no a una oración, ¿contestó la oración? Sí, claro, sino que dijo que no. Cuando nos acercamos a Dios, la oración es un gran si quieres, es entender que me estoy acercando a una persona que tiene una voluntad y que cuando dice que sí es bueno y que cuando dice no, también es bueno. Porque a veces muchas de nuestras oraciones son como el niño que se acerca al papá. Papá, ¿puedo meter mi lengua en el tomacorriente? No, no. La oración es el acto de humildad, no para que las cosas salgan como yo esperaba, sino para sintonizar mi corazón con el cielo. ¿Cuánto tiempo había pasado este hombre probablemente rogándole a Dios que le quitara esta enfermedad en la piel? Y en algún momento, en medio de esa enfermedad, su corazón cambió en humildad y entendió que la oración es acercarse a Jesús para decirle: Señor, ¿tú quieres esto? Y vean que la palabra que utiliza este hombre es muy intencional, porque hay otras personas que se acercan a Jesús en los evangelios y le dicen: Señor, sáname. Pero este hombre, ¿qué palabra usa? Señor, si quieres, puedes, ¿qué? Limpiarme. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el mayor dolor de esta persona? No era su enfermedad, era su estado. Él se catalogaba a sí mismo como el impuro. Es decir, Señor, quiero que me quites esto, que me ha apartado de los demás. Ya quiero dejar de ser un paria social. Mi mayor dolor es este. Para la oración se necesita humildad, pero también se necesita honestidad. Brutal honestidad. ¿Qué es lo que te duele, de verdad? Señor, yo quiero esto. Dejamos a Jesús a veces entrar a ciertos cuartos de la vida, pero este hombre fue brutalmente honesto con Jesús y le dijo: Señor, mi necesidad es que me limpies, por favor. Y vean lo que hace el Señor Jesús. Siguiente, Dani. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Sí, quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante quedó sano de la enfermedad de la piel. A ver, mis queridos teólogos, vamos a elaborar esto. ¿Jesús tocó al hombre antes o después de que se sanara? ¿Qué dice el texto? Antes de que se sanara. Jesús lo tocó. ¿Cuál es el orden de los factores? Jesús lo toca, le habla, se sana. Entonces, ¿en qué momento lo tocó Jesús? Seguía siendo leproso, por lo tanto seguía siendo impuro. Uy. ¿Se dieron cuenta? ¿Eso qué quiere? Si tú tocas a alguien que es impuro, ¿qué significa? Que ahora tú te haces. Eso significa que Jesús se hizo impuro. Y aquellos que se están moviendo en la silla diciendo: Miguel acaba de decir la herejía más grande de la historia, se dan cuenta que seguimos asociando impuro con pecado. Pero ustedes descubren que la impureza era una condición social de rechazo. Era una condición social de dolor. Estas personas no podían hacer parte plenamente del pueblo de Dios. Eran los expulsados, los otros, los raros, los diferentes. Nadie escoge la enfermedad, pero uno sí escoge tocar, ¿sí o no? Uno sí puede decir tocar. Y como está conjugada la palabra, no da la idea de un toque espontáneo, no es como no, da la idea de una caricia. Da la idea de que la otra piel que este hombre sintió por primera vez, quién sabe en cuánto tiempo, fue la piel de Jesús. Jesús escogió tocar
al impuro. Jesús eligió hacerse impuro con el impuro. Y ese es el regalo más grande de la encarnación. Ese es el regalo más grande del evangelio. Que Jesús entiende las cosas más dolorosas de la experiencia humana. Nadie en este lugar puede decirle a Jesús: Jesús, tú no sabes lo que es que te traicionen. ¿Usted se leyó la historia? Señor, tú no sabes lo que es que tus amigos te den la espalda. Señor, tú no sabes lo que es que te golpeen. ¿No? Le tengo una más. Hoy día está tipificado como abuso sexual cuando una persona le exponen sus genitales sin su consentimiento. Es decir, cuando una persona la desnudan en público, eso está tipificado como abuso sexual. En la cruz, aunque las películas de Semana Santa nos muestran que Jesús moría como con un pañal ahí, en la cruz la gente moría desnuda. Jesús también experimentó incluso esa clase de dolor. La encarnación es la manera como Jesús nos dice: entiendo cómo se siente y quiero caminar contigo. Si tú fuiste rechazado por tu condición física, yo escojo caminar esa ruta contigo. ¿Se dan cuenta lo que le costó a Jesús salvarnos? ¿Se dan cuenta lo que le costó a Jesús sanarnos? Porque cuando la gente lee la Biblia me dice: Miguel, ¿por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a pecar? Y eso suena como una gran pregunta teológica súper complicada. Pero cuando leo esta historia la pregunta cambia. ¿Por qué Dios nos creó si sabía lo que le iba a costar nuestro pecado? ¿Por qué Dios te creó si sabía que iba a ser un poquito complicado lidiar contigo? Poquito nomás. Porque te ama. Porque te ama, ¿sí o no? ¿Quiénes aquí son papás? ¿Sí o no que a todos nos advirtieron? Eso es difícil. ¿Por qué tuvieron sus hijos? Espero que por amor. Uno decide romper el curso de su vida por alguien que ama. Y eso fue lo que Jesús hizo con esta persona. Y lo que Jesús hace con cada uno de nosotros. No tenemos un Dios, dice Hebreos, que es distante y lejano, sino un sumo sacerdote fiel que es capaz de entender todos los dolores de la vida, que es capaz de entendernos en todas las realidades de nuestra vida. Y aquí es donde termina la historia, porque Jesús le dice lo siguiente al ex leproso. Siguiente, Dani, por favor. En el nombre del Señor, gracias. Mira, no se lo digas a nadie, a Jesús le gustaba estar como underground. Solo ve y preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Ahora ya sabes, porque al principio viste a una persona saltando y con tanto regocijo yendo hacia el templo. ¿Por qué? Porque la última vez que esta persona había visto al sacerdote, ¿cuándo había sido? Cuando el sacerdote le había entregado sus harapos y su campana y lo había declarado inmundo. Pero ahora Jesús le está diciendo a este hombre que vuelva al lugar donde empezó su dolor, pero desde una plataforma diferente. Uy, queridos hermanos, ¿sí o no que hay ciertas partes de nuestra vida que nos gustaría evadir, que nos gustaría tomar de lado? Y a veces se nos ha enseñado en los medios cristianos que, por ejemplo, perdonar es olvidar. Y nos sentimos muy mal porque nos acordamos de ciertas cosas, ¿sí o no? Haga la prueba, se lo demuestro hoy. Diga, me voy a olvidar de esto. En ese momento se acordó de eso.
Porque los seres humanos no olvidamos por decisión. Y hay ciertas partes de nuestra vida que nos gustaría echarle tierra. Pero ¿qué hace Jesús? Le dice a este hombre, regresa a donde empezó todo, pero desde una plataforma distinta. Es regresar a tu pasado y salir de ahí con alegría. Eso es muy raro en la sanidad. Que Jesús no quiere abstraernos de nuestra vida, no quiere que vayamos lejos de nuestra vida, sino que volvamos a nuestra vida incluso a través de los lugares que más nos dolieron. ¿Por qué? Porque podríamos pasarnos el resto de nuestra vida quejándonos por esta situación. Hay gente que vive atada a la amargura, hay gente que vive atada al rencor y a la rabia, que no mira la sanidad que Dios le hizo, sino que le pelea a Dios por la enfermedad que tuvo. Piensen en las cicatrices. Yo tengo varias cicatrices en mi haber, era un niño bastante hiperactivo, pero la más reciente la adquirí llegando a nuestra preciosa comunidad hace más o menos unos 14 años. Me invitaron a un partido de fútbol y partido de fútbol entre cristianos es básicamente una masacre. Entonces yo estaba de arquero y me patean, porque patean como con rabia los cristianos, ¿no es cierto? Eso patea el balón a todo y yo le meto la mano y ¡pum! Estaba el calor del partido y toda la cuestión. Yo sentí un tic raro, pero seguimos jugando. Mi esposa me había dicho que ese día no debía ir a jugar y yo no le hice caso. De pronto el Señor me estaba castigando por eso. Pero entonces, cuando regreso a casa, veo que la mano se me inflama, se me inflama, se me inflama. A las 3 de la tarde ya no la puedo mover. Voy al médico y me dice, es el escafoides. Yo no sabía que yo tenía esa parte del cuerpo. El escafoides es un hueso que está como flotando en la mano. O sea, como que le sobró a Dios y dijo, pongámoslo ahí. Y está como ahí medio flotando, no está agarrado de nada. Entonces existía la posibilidad de que el hueso sellara, pero se desplazara. Y fue efectivamente lo que pasó. Gracias a Dios tengo una buena cicatrización. Cicatrizó el hueso, pero se movió. Entonces me dijeron, Miguel, tenemos que operarte. 17 punticos. Pito en todos los aeropuertos del país ahora. Tengo aquí. Y después viene la fisioterapia. Qué belleza la fisioterapia, ¿sí? Complicada. Aprender a mover para no perder la movilidad en mi mano, ¿sí? Además soy diestro. Entonces, bueno. Yo podría ver mi cicatriz y quejarme, ¿sí o no? Señor, ¿por qué no escucharla ahorita? Señor, ¿por qué le metí la mano a ese balón? Hubiera sido gol y ya. Y hay gente más dramática. ¿Por qué nací? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir tanto? Tú puedes ver tus cicatrices y verlas simplemente como un lugar de dolor, o verlas como el lugar donde pasó Jesús. La ves y dices, gracias a Dios fui más fuerte que esto. Gracias a Dios sobreviví. Entonces regresas al sumo sacerdote y le dice, tome su harapo y campana. Aquí empezó todo, pero aquí no terminó la historia. Aquí empezó, me dolió, fue difícil. Pero ahora entiendes por qué esta persona iba con tanta alegría al templo que en algún otro momento le causó tanto dolor, ¿sí o no? Ya entiendes por qué ahora va brincando cuando la última vez que había salido era llorando. Cuando Jesús se atraviesa en la vida, los dolores tienen un nuevo significado. Y les quiero contar una de mis historias de dolores. Y es la historia de Rebeca. Tranquilos que Rebeca no es una hija perdida que tengo por ahí o una novia así medio oscura la historia, porque una vez le conté esto a los jóvenes esta historia y todos, uy, Rebeca. No. Rebeca, yo me fui a estudiar a Medellín cuando tenía 18 años. ¿Qué sabe uno de la vida a los 18 años, por favor?
Me fui a estudiar solo, pues obviamente gracias a Dios mis papás me podían sostener, pero ir a empezar la vida solo y difícil, ¿verdad? Yo una pelota cocinando, una bola cocinando, se me olvidaba echarle sal a los huevos, se me quemaba el agua calentándola, una pelota, y es muy, muy complicado. Pero la iglesia, Dios la concibió como una familia. Y en su misericordia, yo siempre he dicho que en Medellín Dios me regaló 3 mamás. Carolina, Marta y Rebeca. 3 mamás. Súper amorosas conmigo. Me veían y me decían, ¿quieres algo de comer? Yo no sé por qué la gente me ve y siempre tiene el instinto como de alimentarme o algo por el estilo. No sé por qué. Sí, honestamente, tiene como esa tendencia a alimentarme. Que le recibo empanadas de todas formas, muchas gracias. Entonces, eran unas personas sumamente amorosas, muy amorosas. En algunas ocasiones, cuando el fin de semana ya salía de estudiar, entonces ellos me recibían en sus casas y hacía parte de su familia, hacía parte de los miembros de la familia, me trataban con mucho amor. Y como hacia finales de mi primer año de estudio, le diagnosticaron a Rebeca un cáncer en el estómago, un cáncer brutal. Ella no había sido consciente de eso, un tumor inoperable que básicamente había invadido todo su organismo. Y el médico le dijo, pues le podemos dar algo de radioterapia, quimioterapia para tratar de bajar un poco el dolor, pero no hay nada que hacer, médicamente no había nada que hacer. Obviamente nosotros nos acercamos a Jesús para que sanara a Rebeca, para que si Él quería, tocara el cuerpo. Es curioso porque yo recuerdo a Rebeca que era una persona muy amorosa, pero también tenía un carácter demasiado fuerte en muchas ocasiones. Uno veía que ella era una persona con mucha amargura en su corazón. Uno se da cuenta de eso cuando la gente es demasiado perfeccionista. ¿Está bien? Perfeccionismo no es sinónimo de santidad, el perfeccionismo con frecuencia es sinónimo de dolor, porque las personas quieren cubrir con actos lo que les falta en el alma. Entonces son personas sumamente exigentes, son personas que se dan cuenta que el bombillo derecho de la parte de atrás no se vio bien. No me gustó que Miguel tuviera así una camiseta blanca porque en la parte de abajo a la derecha tenía una manchita amarilla. No tiene manchita amarilla, pero tenía una manchita amarilla. ¿Se dieron cuenta que desentonaron en el re sostenido? Terrible. Así era Rebeca. Y daba cantaleta por todo. Ella. ¿Listo? Ella daba cantaleta. Y así era y todo. Pero cuando llega el cáncer a su vida, de alguna forma, yo no sé cómo, ella decide abrir más su vida a Jesús. Y los 6 meses siguientes, ella se convirtió en una persona más abierta, más tranquila. Ella odiaba que dejaran las luces prendidas de la sala porque me van a gastar la luz. Odiaba eso, pero ahora cuando sus hijos dejaban las luces prendidas de la sala, decía como cosas, estos muchachos nunca van a cambiar. Algo pasó en el corazón de Rebeca. Mientras podía hacerlo, ella decidió servir con los niños de la comunidad. Antes era la bruja malvada, ahora parecía Blancanieves, ¿me entienden? O sea, todo el tiempo tan amorosa con los niños. Pero su curva de declive empezó meteóricamente hacia abajo. Y nunca me olvidaré de ese viernes. Viernes 19 de febrero. Voy a la casa de Rebeca. Los médicos ya habían dicho que eran sus últimas horas de vida. Y llegué justo en un horario donde no estaba tan visitada y logré sentarme con ella. Su esposo y sus hijos fueron a dar como una vuelta al parque. Yo les dije que me quedaba con ella. Y tengo su imagen clavada en la cabeza. Una mujer tan hermosa. Murió pesando 35 kilos. La tuvieron que alimentar por una sonda. Ya básicamente estaba en los huesitos.
Y recuerdo ese día con profunda alegría. Porque a mí me nombraron pastor de jóvenes cuando yo tenía 18 años. 18 años. O sea, yo era pastor de 18, de jóvenes de 16, super pastor, ¿no? Nadie creía en mí. Yo recuerdo de papás que llegaron a la puerta de la iglesia donde yo estaba pastoreando jóvenes y vieron que yo era pastor de jóvenes, cogieron a esos muchachos y se los llevaron. Yo me acuerdo de eso. Había gente que no creía en mí, decían, este es el adulto responsable que está a cargo de nuestros hijos, y yo, pues sí. Había mucha gente que no creía en mí. Me acuerdo, sentado al lado de Rebeca, que ella me empieza a consentir el cabello. Y me dice, yo creo en ti. Yo creo en lo que Dios puede hacer a través de ti. Yo sé que tú vas a tocarle la vida a muchas personas. Y yo le decía, no, Rebeca, ¿qué soy? Un peladito de 18 años. Y ella me seguía diciendo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y me dijo, ¿puedes orar por mí? Yo le dije, yo no soy capaz de orar por ti. Entonces ella me dijo, bueno, yo oro por ti. Y oró para que Dios nos diera esperanza, que Dios nos diera la certeza que ella iba a estar bien. Porque nuestro Dios es tan bueno que si no se cura el cuerpo, se cura el alma. Le dio gracias a Dios por el cáncer, porque había sido el lugar para ella encontrarse con Jesús. El sábado siguiente, es decir, unas pocas horas después, Rebeca murió. Esa es una parte de mi historia. Y podría mirarla y reclamarle a Dios, ¿sí o no? Porque todos tenemos esos argumentos. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué no la sanaste si eras tan buena? ¿Por qué no lo hiciste antes, Dios? O puedes regresar al sacerdote después de haberte encontrado con Jesús y decir, Señor, gracias, porque eres más grande que esto. Porque ahora veo mis cicatrices y son una muestra de que Dios estuvo en la historia. Mis cicatrices no quieren decir que no me hirieron, no quiere decir que no dolió, quiere decir que por la gracia de Dios sanamos, que por la gracia de Dios aquí estamos, que Jesús es tan bueno que me entiende perfectamente, que caminó conmigo, que se hizo impuro por amor. Y lloro para que Dios toque tu corazón, tu vida, tu maleta. Que no sé a nuestra forma cuáles son sus harapos y sus campanas. Aquello que de pronto te gustaría ocultar, que es demasiado doloroso para mostrar. Y puedas encontrarte con Jesús en humildad y decirle, Señor, ¿quieres sanar esto? Y puedas ver la sonrisa del buen Jesús tocando al leproso antes de decirle con todo el corazón, sí, quiero, sé sano. Oramos para terminar. Señor, te doy gracias por este momento y por tu palabra. Señor, no conozco en detalle la historia de todos los que estamos aquí, pero estoy absolutamente seguro que todas las historias aquí tienen un momento de dolor o momentos de dolor. Experiencias que no nos hubieran gustado que ocurrieran, que pensábamos que por ser devotos a ti, de una u otra manera éramos inmunes a esos dolores, pero pasaron. Y queremos arriesgarnos por ti, arriesgarnos para pedirte que, si quieres,
nos sanes. No tenemos una enfermedad en la piel, pero sí entendemos a ese impuro. Entendemos esas partes de la historia que ocultamos tan bien, porque sabemos que los demás nos expulsarían de sus afectos si se enteraran de esa parte de la historia. Pero tú eres tan bueno. No tenemos un sumo sacerdote distante que no nos entienda, sino un sumo sacerdote fiel que se hizo como cada uno de nosotros, que experimentó nuestras tentaciones, nuestros dolores, nuestras ausencias, nuestras carencias. Gracias, porque en el cielo hay una cicatriz, y son las cicatrices de la cruz. Tus manos atravesadas por amor. Tú también experimentaste lo que significó ser humano, con todas sus consecuencias. Y ahora miras esas manos atravesadas, y no son la muestra del poder de nuestro pecado, sino el poder de tu amor. Señor, ayúdanos a ver nuestras cicatrices con otra mirada, poder regresar a nuestro lugar de dolor, pero desde una plataforma distinta, porque nos encontramos contigo. Ayúdanos a vivir a la luz de habernos encontrado con el Salvador, poner nuestra mirada en Jesús y estar seguros que en ti estamos en las mejores manos, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te damos gracias en tu nombre, Señor Jesús. Amén.